Saludos y bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos, y bienvenidos a Reflexiones de Medianoche. Agradecemos al Dios Todopoderoso por permitirnos llegar a todos ustedes una vez más a través de estas reflexiones que espero que estén resultando de bendición para sus vidas. Agradezco al Dios Todopoderoso por cada uno de ustedes. Por favor, suscríbase a este canal. Este video también lo puede encontrar en nuestra plataforma Hasta lo Último de la Tierra. Bien, hoy quisiera reflexionar basado en el mensaje que el domingo pasado estuve desarrollando en nuestra congregación El Lugar Secreto, aquí en la ciudad de Bruselas, Bélgica, y hablábamos sobre nuestra misión. Quiero sintetizar en 3 puntos o 4 puntos algunos principios, algunas verdades sobre las cuales descansa nuestra misión. Si nosotros como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, cumplimos o aplicamos estos principios, yo creo que vamos a poder entender y desarrollar de manera correcta el llamado que el Señor ha hecho a cada uno de nosotros como iglesia, a cada persona, a cada individuo. Porque la evangelización no es cuestión de unos cuantos, de una organización, de un concilio. No. Se trata de una misión que implica, que involucra a toda la iglesia del Señor. Y en dicha exposición, dicho sermón, yo tocaba los siguientes puntos. Hablaba acerca de que debemos ser obedientes al llamado de Dios, pero también debemos ser capacitados en segundo lugar, y hablaba de que hemos sido comisionados por el Señor y que el Señor, como cuarto punto, nos ha enfocado para que dicha misión pueda ser cumplida, pueda tener éxito. Vamos a buscar en las Sagradas Escrituras en donde yo basé la exposición del domingo pasado. Vamos a citar el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4 al 9. Y dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y en el libro de Lucas vamos a referirnos a este mandato, a esta alusión que el Señor les hizo a los discípulos y que el apóstol, escribiendo en el libro de los Hechos, nos recuerda y les recuerda a ellos que fue un mandato de Jesucristo. Y les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El verso 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fue una pregunta que ellos le hicieron al Señor. Esto lo está refiriendo Lucas en su escrito en el libro de Hechos capítulo 1. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así que aquí vamos a observar 4 verdades, 4 principios, como dije al principio, que fácilmente, si nosotros lo aplicamos a nuestras vidas y como congregación, vamos a lograr el objetivo y el propósito por el que el Señor nos puso en esta tierra. No solamente para salvación de nuestras almas, sino para que otros también tengan la oportunidad de ser salvos. Estamos aquí para proclamar el mensaje de las buenas nuevas. Esa es la misión de la iglesia. No existe otra misión más. Todo lo que hagamos, todo lo que de repente se nos ocurra a nosotros como seres humanos, debe circunscribirse a lo que dice la palabra de Dios aquí. Hay ciertas escuelas de interpretación que consideran que el evangelio
solamente tiene que ser predicado o tiene que ser dirigido hacia ciertos grupos, basado bajo la premisa de que Dios eligió a algunos para ser salvos y otros, es lógico, para ser condenados. En principio, yo no creo en esa postura. La respeto, soy respetuoso con aquellos que creen esto, mas yo no creo esto. Creo que el evangelio es para todos. Todos tienen la oportunidad de escucharlos y tomar una decisión. Si es cierto que los hombres no tienen la capacidad, porque dice la Biblia en el libro de Romanos que no hay justo, no hay ni siquiera uno. Eso es cierto, pero también es cierto que Dios quiere que el hombre se vuelva a Él. El hombre no es capaz de decidir por sí mismo. Eso es cierto. Pero el Espíritu Santo de Dios es el que convence de pecado. Yo no creo que Dios predestinó, eligió a algunos para salvación y otros para condenación. Creo en la elección. Creo que Dios ha predestinado al hombre para ser salvo, pero no precisamente significa que por haber sido predestinado ya el hombre sea salvo y que Dios eligió a algunos que ya son salvos y que por tanto la evangelización tiene que ser dirigida hacia aquellos. No creo en eso. Creo que todos hemos sido elegidos y al final somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. Yo creo que el Espíritu Santo abrirá los ojos, confrontará al hombre con su pecado y el hombre tendrá que tomar una decisión. O seguir o reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador o simplemente rechazarlo y asumir las consecuencias. Así que Jesucristo les dice a los discípulos, y vamos a buscarlo en el Evangelio según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, mire lo que dice Jesucristo en el capítulo 24, verso 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. El Señor les está hablando a los apóstoles, a los discípulos en aquel momento y luego posteriormente en el capítulo 1, versículo 4, verso 9, los apóstoles van a cumplir con ese mandato. El Señor, antes de subir a los cielos, antes de haberles dicho esta declaración en Lucas, Él, antes de ascender a los cielos y ser recibido por el Padre, le dice: quedaos en Jerusalén. Y mire lo que dice el verso 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ellos le hacen una pregunta un poco extraña y dice en el verso 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Ellos estaban mal enfocados. Ellos estaban esperando que en el último momento Jesús cumpliese la promesa que supuestamente ellos habían considerado como lo que Dios le había dicho a Israel en el pasado y en el presente de ellos, que Dios iba a restaurar a Israel, el reino de Israel. Y el Señor les dice: no os toca a vosotros saber si eso va a suceder o no. Eso tendrá su momento. Eso, si ha de suceder, será en su momento y no ahora. Ahora, ustedes lo que tienen que preocuparse es en llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Esa es vuestra misión. Y para poder llevar a cabo dicha misión, es necesario primeramente que sean llenos del poder del Espíritu Santo. Esa no solamente fue una promesa para los apóstoles, para la iglesia del primer siglo, como también otras escuelas sostienen y consideran que una vez que esta revelación se consumó, una vez que ellos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y salieron a predicar en función a este mandato, y el canon de las Sagradas Escrituras fue cerrado, cesó la promesa del Espíritu Santo. Que ya el Espíritu Santo no está vigente en ese sentido de ser las personas bautizadas. Yo creo que la promesa que Dios le dio a la iglesia del primer siglo es la misma promesa para los siglos
en lo que estamos nosotros viviendo. Los milagros, las sanidades, los dones del Espíritu siguen manifestándose. No existe ninguna diferencia entre la iglesia de aquel momento con la iglesia del siglo XXI. Quizás tengamos formas diferentes de ver y manejar las cosas, pero lo de fondo sigue siendo lo mismo. Ellos necesitaban el Espíritu Santo para poder cumplir con esa misión. Si es cierto, sobre todo, que lo necesitaban para la inspiración de los libros que hoy nosotros tenemos como la Biblia, también es cierto que hoy nosotros necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder llevar a cabo dicha misión. Es más, creo que hoy vivimos tiempos mucho más difíciles que ellos vivieron en su momento. Así que no tiene sentido que ahora Dios no necesite bautizar a aquellos que se convierten a Cristo para poder cumplir su misión. Es necesario que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. El Señor le dice, quédense en Jerusalén. Esto habla de obediencia. No se vayan de Jerusalén hasta que el Espíritu Santo les llene. Necesitan ser bautizados, le decía el Señor. Así que quédense, sean obedientes. Sin el poder del Espíritu Santo va a ser imposible cumplir la misión que yo les he entregado. Va a ser imposible. Así que quédense en Jerusalén y sean llenos del poder del Espíritu Santo. Sean llenos del poder del Espíritu Santo. Aquí está hablando de obediencia. Sean obedientes, no se muevan. Queridos amigos, queridos hermanos, hoy vivimos tiempos tan duros, tan difíciles, tan surrealistas, que es imposible que sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros podamos cumplir esa misión. Por eso necesitamos ser llenos, necesitamos ser bautizados hoy día, como lo fue en los días de la iglesia del primer siglo. Decir que ya Dios no se mueve y que Dios ya no está bautizando de esa manera, que los dones cesaron, es una osadía decir semejante cosa. Con el respeto que se merecen mis consiervos, hombres y mujeres de Dios, a quienes yo he escuchado y que tienen una palabra que ha edificado a mucha gente en años anteriores, durante y posteriores a nuestros tiempos. Y no voy a mencionar sus nombres, pero no puedo aceptar ni puedo creer que Dios ya no esté derramando su Espíritu Santo. No creo que esta promesa que fue entregada haya desaparecido. Yo soy continuista, no soy sesionista. No creo que después de la muerte de los apóstoles esto cesó. No lo creo. Si estoy equivocado, por favor, ahí hágame los comentarios o simplemente escríbame a mi correo electrónico laticun@yahoo.es y lo discutimos. Respeto la postura, pero no lo creo. Sobre todo en estos tiempos, necesitamos ser llenos del poder para que los dones del Espíritu Santo, para que nuestros talentos sean ejecutados y ejercidos correctamente, para que podamos ser testigos de grandes milagros, sanidades. Es necesario el poder de Dios en nosotros, y ese poder se obtiene a través de la llenura del Espíritu Santo, y para ser llenos necesitamos ser bautizados. Así que, queridos hermanos, debemos primeramente ser obedientes, debemos esperar ser llenos. Lo segundo, debemos ser capacitados, y capacitado habla de que tenemos que ser llenos del poder del Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 3. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Una vez más quiero insistir, quiero matizar sobre esto. El Espíritu Santo no fue dejado simplemente para la iglesia del primer siglo. Si vamos a suponer que Dios lo deja para que ellos sean capacitados y cumplan la misión de aquel momento, entonces, ¿cuál es la razón para que hoy el Espíritu Santo no se mueva entre nosotros? ¿Es que acaso nosotros somos diferentes? ¿Es que acaso nosotros somos súper espirituales como para no recibir la promesa y tener el Espíritu en nosotros? Pues yo pienso que no. Pienso que todos somos humanos, somos inmunes,
somos incapaces de poder llevar a cabo esta misión si el Espíritu Santo no está en nosotros. Es cierto que en su momento el Espíritu de Dios que se movía en aquel momento, el Espíritu Santo que llenó los corazones de aquellos hombres, los capacitó para llevar a cabo esa misión, empezando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese contexto, creo que ellos cumplieron con esa misión. Pero no por eso ahí termina todo. La historia de la iglesia se ha desarrollado a través de hombres y mujeres mártires que dieron su vida porque fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y hoy sucede lo mismo. Vivimos en una sociedad donde es imposible que sin el acompañamiento y la llenura del poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo para aquellos que aceptan a Cristo, es imposible que podamos sostenernos. Es cierto que el ser humano es incapaz de salvarse. Es incapaz, porque no hay justo, no hay ni siquiera uno. Por eso la necesidad del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que dará testimonio de pecado. Y el hombre al final tendrá que tomar su decisión. Pero nosotros, como cristianos, tenemos la responsabilidad de predicar y con nuestros argumentos humanos, con nuestras capacidades humanas, con nuestro conocimiento finito, es imposible que podamos cumplir con esta misión. Por eso necesitamos ser capacitados, así como lo fueron los cristianos, insisto, del primer siglo. Nosotros también lo necesitamos. No somos diferentes a ellos y ellos no fueron diferentes a nosotros. Somos seres humanos imperfectos que no tenemos la capacidad de llevar a cabo dicha misión si no es por el Espíritu Santo. Pero es necesario que seamos llenos, que seamos bautizados. Que todos hemos recibido el Espíritu Santo, el Espíritu de adopción cuando aceptamos a Cristo. Es así, la Biblia lo dice. Pero también es cierto que necesitamos ser llenos, ser bautizados para cumplir el propósito de Dios, la misión de Dios en esta tierra. Para que esos dones, repito, esos talentos, esos milagros se puedan manifestar, necesitamos la llenura. Lo tercero que yo mencionaba, que primeramente el Señor le dice, quedado en Jerusalén, habla de obediencia. Segundo, habla de capacitación, que seamos llenos. Y tercero, somos capacitados ¿para qué? Para ser testigos, dice el versículo 8. Sigo leyendo. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Somos obedientes y somos capacitados para ser testigos. Cuando una persona ha presenciado un asesinato, un robo o cualquier violación a los derechos humanos o se ha hecho algo que violenta el derecho de otro y nosotros lo hemos visto, se nos cita para dar testimonio de lo que vimos. Y puede ser, no siempre es así, pero puede ser que nuestro testimonio pueda condenar a una persona. Nuestro testimonio pueda poner en evidencia que él que se defiende y dice que no cometió aquel crimen, puede condenarle. De igual manera, nosotros somos testigos. Hemos sido capacitados para ser testigos, representantes. Hemos visto, Pedro posteriormente va a decir que ellos fueron testigos de cómo Dios transfiguró la persona de Jesús. Ellos van a decir que estuvieron en ese monte y fueron testigos de cómo Moisés y Elías aparecieron al Señor. Y ellos hablaban con propiedad y con autoridad. Hermanos, cuando el verdadero cristiano es testigo de lo que Dios ha hecho primeramente en su vida, va a tener la capacidad de poder testificar ante el mundo de que Dios es real. Tampoco el mundo, cuando observe a través de hombres y mujeres que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, debemos ser obedientes, debemos ser capacitados para testiguar, para ser testigo de la grandeza de Dios, de que Dios es real. Cuando el Señor me sanó a mí de asma,
Fue algo maravilloso. Han pasado ya 49 años desde aquel día, aquella noche, cuando el Señor de manera milagrosa intervino y me sanó de asma y posteriormente de otras enfermedades, las cuales los médicos no le encontraban una cura. Pero apareció Jesucristo en mi vida y me sanó. Pero no solamente me sanó, me salvó. Y no solamente me salvó, sino que transformó mi vida. Entonces, ¿cómo yo puedo negar la existencia de un Dios que yo he experimentado? Yo no soy creyente simplemente porque oí lo que me hablaron, sino que Dios se manifestó a mí. Dios me sanó. Y yo tengo todo el derecho y la autoridad para decírselo. No solamente porque la Biblia me delega esa autoridad, sino que yo lo he vivido. Sé de lo que le estoy hablando. Soy testigo y hablo con esa pasión, hablo con esa soltura, sin temor a que la gente me señale. Porque cuando uno es testigo, sobre todo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, no habrá demonio, habrá diablo, no habrá ángel, no habrá nada que te pueda detener. Y seremos capaces de cumplir nuestra misión. Pero cuando nosotros predicamos en función a lo que hemos oído simplemente, que no digo que sea malo, cuando predicamos en función de que yo quiero ser como él, como ella, entonces estamos mal. Porque llegará el día, llegará la hora, llegará el momento cuando nuestra fe va a ser probada y allí nos daremos cuenta que simplemente hemos sido personas con otros intereses. Hemos sido personas que hemos predicado y enseñado la palabra en base a otros intereses, intereses leoninos, intereses que no tienen que ver nada con Dios. Pero cuando yo lo he vivido, yo soy un testigo fiel que puedo predicar y puedo dar mi vida inclusive por lo que predico, por lo que creo. Por eso la iglesia del primer siglo, por eso los cristianos de esa iglesia primitiva dieron su vida en las arenas, en los coliseos, fueron devorados por las bestias, fueron quemados como si se tratasen de hogueras humanas, fueron expatriados. Y uno se pregunta, ¿qué fue lo que motivó a estos hombres, a estas mujeres a darlo todo por Dios? Porque ellos habían sido testigos, habían visto a Jesús cara a cara y sabían que Él era real, lo habían visto cómo había ascendido a los cielos. ¿Cómo no creer en Él? Por eso ellos eran capaces de morir por Cristo, porque lo habían visto, porque lo habían experimentado. Cuando tú y yo hemos experimentado el amor de Dios, la misericordia de Dios en nuestras vidas, no existe precio para pagar lo que Él hizo. No existe. Y lo más que podemos hacer es darlo todo por Él. Ese es un verdadero testigo. Entonces Jesucristo les dice a ellos en Lucas y en el libro de Hechos, antes de ascender a los cielos, quedaos en Jerusalén. Habla de obediencia. Pero también le dice, sean capacitados. No se vayan de Jerusalén hasta que no seáis investidos del poder del Espíritu Santo. Y luego Cristo les comisiona y le dice, para que me sean testigos. Amados hermanos, amada iglesia, el mundo va a una deriva. No sabemos qué va a acontecer en los días por venir, en las semanas que vienen. No lo sabemos, solo Dios. Y como cristianos, como iglesia, tenemos que estar preparados para enfrentar lo que se avecina. Pero sobre todo, para no negar a Jesús, para predicar dentro y fuera de tiempo. Aunque el mundo nos presione, aunque el sistema que gobierna este mundo trate de impedir que seamos esos testigos que van a demostrar, y no es porque no exista prueba de que Dios es real, pero que nos va a dar la capacidad de demostrarle a aquellos que no conocen la verdad que Dios es real. Mire, el mejor testimonio es de aquel que ha tenido un encuentro genuino y real con Jesucristo. Pero para llevar dicha misión
Necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y finalmente yo hablaba que para ser testigo y para llegar a todos, el Evangelio es para todos. Dios, Jesús, los enfocó y les dijo que no solamente se quedaran en Jerusalén, en Judea, en Samaria, sino que fuesen hasta lo último de la tierra. Y dentro del contexto de la iglesia del primer siglo, incluyendo al apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, el evangelio llegó hasta lo último de la tierra en aquel momento. Incluso Pablo habla y dice, lo he llenado todo con el evangelio hasta el lírico. Inclusive es posible, la Biblia en el libro de los Hechos habla que Pablo llegó a España. El mundo conocido en aquel entonces. Y lugares que en aquel momento para ellos era lo último de la tierra. Pero eso no significa que la misión terminó. La misión tiene que continuar. La misión tiene que seguir proyectándose a través de nuestras congregaciones, enviando misioneros, enviando hombres y mujeres que han tenido un verdadero encuentro con Jesús. Pero para poder cumplir esa misión hasta lo último de la tierra, debemos ser obedientes. Y esa obediencia se circunscribe en el sentido de que nos quedemos, que seamos capacitados, que seamos preparados, pero que también seamos capacitados. Eso significa que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Cada día lo necesitamos para que podamos ser comisionados y podamos llegar con el evangelio hasta lo último de la tierra, siendo verdaderos testigos de que Dios es real. Amados hermanos, 4 verdades en nuestra misión: obediencia, capacitación, comisionados y enfocados. Hay miles y millones de personas que necesitan escuchar el evangelio. Tú y yo tenemos la responsabilidad de llegar con el evangelio hasta lo último de la tierra. Por favor, entienda, Dios es soberano y Él hace lo que se le dé la gana y nadie lo puede señalar, criticar y juzgar. Él es Dios. Sería un atrevimiento que nosotros, seres humanos caídos, partícula de polvo, señalemos a Dios y digamos por qué Él no permite esto, por qué no permite lo otro. Dios es soberano y Él llama y escoge a quien se le da la gana. Pero si hay algo de lo que yo estoy convencido y estoy seguro, es que el amor de Dios es para con todos. Todos tienen ese derecho y ese privilegio de escuchar el evangelio. Que si es cierto que el hombre no es capaz de decidir por Dios, también es cierto que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros y en nosotros para que los ojos les sean abiertos. Y una vez sus ojos abiertos, ellos tomen la decisión. Algunos dirán que el hombre no es capaz de tomar su decisión. Yo creo que sí. Bajo su condición de muerte espiritual, no. Pero cuando el Espíritu Santo convence al hombre, y cuando hablamos de que convence al hombre, y lo he dicho en muchas ocasiones, no significa precisamente que el hombre vaya a ser salvo, que el hombre se vaya a convertir. Estamos hablando que cuando Dios, a través de hombres santos, temerosos, en el pasado y en el presente, predican el evangelio guiados por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo le dará convicción de pecado a esa persona a quien se le está predicando y los convencerá. Y cuando habla de que los convencerán, yo creo que está refiriéndose no precisamente que van a ser salvos, sino que les abrirá sus ojos para que vean la condición en la que están. Y allí el hombre tiene que tomar una decisión. El hombre tiene que ser responsable. Bajo su condición de muerte espiritual, es lógico que el hombre no es capaz de decidir. Pero cuando el Espíritu Santo le habla y le convence de pecado, no queda ninguna excusa. O decides por Dios
o decides por el mal. Hay dos caminos, uno ancho y uno angosto. El hombre tiene que tomar una decisión. Tú y yo, como predicadores, como misioneros, como parte de una iglesia, como laicos dentro de esa congregación, tenemos la responsabilidad de predicar. La obra salvística es de Dios. Nosotros no estamos aquí para salvar a nadie. Ese no es nuestro objetivo. Es nuestro deseo, pero no es nuestro objetivo, no es nuestra prerrogativa. Es obra del Espíritu Santo de Dios. Nosotros simplemente debemos, que nos ha sido entregado a nosotros. Y a partir de allí, la decisión es de aquel que lo escucha. Recuerda, hermano, tenemos una misión que cumplir. Seamos obedientes. Seamos capacitados a través del Espíritu Santo. Seamos testigos, comisionados. Seamos enfocados correctamente para llegar hasta lo último de la tierra con el mensaje de salvación. Y recuerde, queridos hermanos, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Buenas noches, bendiciones para todos ustedes desde Bruselas, Bélgica.